Como parte del seminario permanente Graciela Hierro Pérez Castro y en conmemoración al Día Rosa, presento esta conferencia Mujeres en las Artes Visuales, más que una expresión de género. Vamos a hablar de las mujeres artistas. A lo largo de la historia humana, hemos podido constatar de que a pesar de que pues sí se pueden reconocer a ciertas mujeres como artistas o como grandes realizadoras de la plástica, pues prácticamente nunca se les da el calificativo de grandes artistas, este título de grandes artistas. Un estudio sobre ello lo va a realizar precisamente una mujer llamada Linda Nochlin en el año de 1971. Esta investigación que ella realiza va a partir de una pregunta muy interesante que dice, ¿por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Y bueno, esta pregunta la vamos a resolver a través del análisis de algunas imágenes y vamos a viajar un poquito en el tiempo para poderla responder. Y vamos a ver hasta el final si de verdad en la trayectoria de nuestra historia humana ha habido o no grandes mujeres artistas. El estudio que hace precisamente Linda Nochlin va a partir de analizar aquello de que habla de cómo podemos alcanzar esta grandeza que las mujeres han tenido o no y si son equiparables a la grandeza de los artistas masculinos. Tenemos aquí como ejemplo esta imagen de una pintora, Marie Bashkirtsev, que es una pintora ucraniana. Esta imagen que nosotros estamos viendo de Marie nos representa una clase de pintura en una academia. Ella estudió en la Academia Julian de París y va a anotar en su diario sus vivencias en esta academia. En esta pintura que se llama En el Estudio, que se realizó en el año de 1881, pues ella está representando cómo era una clase de arte a la cual ella asistía. Ella, por fortuna en esa época, tuvo el apoyo de su familia, porque su papá era pintor, de poder acceder a esta academia de pintura y de poder hacer estudios. Pero aquí nos damos cuenta cómo eran la situación en las que vivían las mujeres. Estudiaban solamente grupos de mujeres. Se ve cómo están ahí con un modelo, es un niño que está representando a San Juan Bautista y ellas están haciendo los apuntes para hacer un cuadro de esta temática. Cuando Marie hace su diario, ella escribe acerca precisamente de esta pintura que ella realiza y dice, en cuanto al tema, pues no me fascina, pero puede resultar muy entretenido pintar, ya que nunca se ha pintado un taller de mujeres. O sea, para ella nos cuenta en este diario que ella lleva que no es que ella lo haya escogido especialmente el tema porque le encantara pintar un estudio de mujeres, sino que simplemente pues se le hizo entretenido porque dentro de las cosas que había que pintar, y ya había pintado a lo mejor al San Juan Bautista, dijo, pues voy a pintar cómo se ve mi clase, qué es lo que estoy haciendo. Y de alguna manera también eso nos puede decir que simplemente no es algo que a lo mejor un artista quiera o específicamente desee pintar, sino que es lo que se le permitía. Este impedimento, nos dice Linda Nochlin, surge de que las instituciones educaban y promocionaban a los artistas y excluyeron a las mujeres a causa de ideologías patriarcales. Es decir, primero, a lo mejor tú no podías entrar a una cierta academia o no podías tener maestros varones, porque entonces la virtud de las mujeres corría riesgo. Y segundo, los temas que te permitían pintar o lo que te iban a dejar trabajar, pues no era lo mismo que podían trabajar los hombres. Entonces, para Nochlin, de alguna manera esto repercute en que ellas, las mujeres, sobre todo en épocas antiguas, pues no se les considerara grandes artistas. ¿Por qué? Pues ahorita lo vamos a ver, porque había géneros de pintura que se consideraban menores a otros y las mujeres pues obviamente estaban destinadas a trabajar en los géneros que eran considerados pues de menor rango. Para conocer una de las posibles causas que arrojó este estudio del concepto de grandeza, pues vamos a estudiar el caso de Sofonisba de Anguísola. Sofonisba de Anguísola fue una pintora muy reconocida en su tiempo, sí tuvo una fama, no
equiparable como a los grandes, porque ella aparte le tocó ser, por ejemplo, contemporánea de Miguel Ángel, pero sí fue una pintora reconocida, gracias a quién, pues a Giorgio Vasari, que en su obra Las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos la menciona. Giorgio Vasari menciona incluso que a él se le hacía tan bueno el trabajo de Sofonisba de Anguissola que le llevó una vez un dibujo que ella realizó a Miguel Ángel para que Miguel Ángel le diera algún tipo de opinión y se sorprendió en realidad de la calidad de trabajo y de dibujo que pudo lograr Sofonisba de Anguissola. Sofonisba tuvo la ventaja de haber nacido en una ciudad que se llama Cremona, en Italia, y que era una ciudad en donde había también un desarrollo intelectual muy grande. En Cremona, Italia, se hacían, por ejemplo, los violines, los Stradivarius y muchos instrumentos musicales. Era una ciudad en la que llegaba mucha gente del mundo cultural y artístico, y de alguna manera la familia, toda la familia de Sofonisba estaba metida en este sentido. La mamá y el papá tenían un tipo de pensamiento un poco más liberal al de la época, y por eso les permitieron a sus hijos que accedieran a conocimientos que no eran propios de los niños, ni mucho menos de las mujeres de la época. Aquí tenemos dos pinturas realizadas por Sofonisba. Una es la partida de ajedrez que pintó en 1555, en donde se ve que están sus hermanas jugando ajedrez. Y esto también nos deja ver cómo era la vida de esta familia Anguísola, en donde sus papás pues les daban un tipo de cultura, un tipo de educación diferente al resto de las personas que vivían en esa época en Cremona. Obviamente a Sofonisba al principio no le dejaban firmar sus obras. Muchas veces fueron firmadas por su maestro, y en esta obra de la partida de ajedrez, en la parte del tablero, si es que lo podemos ver aquí, tiene algunas inscripciones, y en ese tablero ella escribe con letras muy pequeñitas que ella es la autora. Aparece ahí el nombre de Sofonisba de Anguissola. Como Giorgio Vasari la menciona en su obra, pues entonces el nombre de Sofonisba pasa también a través de la historia del arte como una pintora reconocida. Se sabe quién era y se busca y ya se conoce la obra que ella hace. Sofonisba estudia pintura, tiene un maestro que le da sus clases, pero obviamente estaba limitada, como todas las mujeres del Renacimiento, a no pintar cierto tipo de temáticas, y sobre todo no podían utilizar el dibujo con modelo o la pintura con modelo. Y entonces Sofonisba comenta en algún momento que ella lo que hace es utilizar su propia imagen, su propio retrato para pintar. Y entonces, pues pintaba a su familia, pintaba a ciertas personas que podían ser nobles o de familias importantes de la época, y vamos a encontrar muchos retratos de Sofonisba de Anguísola, porque pues ella era su propio modelo. Y aquí vemos cómo está este autorretrato en donde ella se está pintando, y está pintando que está haciendo un cuadro. Y vemos que el cuadro que ella está elaborando es un cuadro de una temática religiosa. De alguna manera, cuando nosotros observamos esta imagen, vemos que Sofonisba de Anguísola pues está representando lo que ella tenía permitido pintar. Y de esta manera nosotros también podemos conocer un poquito más lo que en la época se les permitía realizar a estas mujeres. Para ser considerado un gran artista en épocas antiguas, por ejemplo, ahorita vamos a hablar del periodo barroco, pues había que incursionar en todos los géneros y temas de la pintura o escultura. En este sentido, la llamada pintura de historia o histórica, que retrataba escenas religiosas, mitológicas, batallas, cuestiones importantes de política o sociales, ocupaba el puesto más elevado. Obviamente, los hombres eran los que tenían permitido realizar este tipo de pinturas. ¿Por qué lo tenían permitido? Pues primero porque eran los que iban a las escuelas, los que recibían la educación específicamente para poder pintar este tipo de temas, y porque ellos sí podían acceder al tipo de pintura o de dibujo con modelo. Para muchos de estos temas históricos se necesita utilizar modelos masculinos, y también tener modelos femeninos, pero sobre todo en el caso de los modelos masculinos, pues tú necesitas pintar la anatomía humana
porque si tú estás pintando una escena mitológica en donde aparecen a lo mejor cierta batalla, vamos a suponer la guerra de Troya, y estás pintando a Aquiles, pues necesitas pintar el cuerpo con una cierta anatomía y necesitas conocer el cuerpo humano, y la mejor manera de conocerlo para poderlo pintar es utilizar un modelo. Como estaba prohibido para las mujeres ver hombres o mujeres desnudas, pero sobre todo hombres desnudos era imposible, pues entonces las mujeres estaban limitadas a cierto tipo de estudios de pintura. Te dejaban o te enseñaban a pintar bodegones, retratos, animales, escenas de la casa, etcétera, pero no podías hacer este tipo de pintura histórica. Una de las que tuvo la fortuna, porque fue hija de un pintor importante italiano, fue Lavinia Fontana. Estamos hablando del periodo del barroco, y ella fue hija del pintor Próspero Fontana, que vivía en Bolonia. Bolonia, al igual que Cremona, como lo vimos en el caso de Sofonisba de Anguísola, pues era una ciudad sumamente importante, era un centro neurálgico de la vida intelectual de Italia. ¿Por qué? Pues porque ahí estaba la Universidad de Bolonia. Y entonces la Universidad de Bolonia es una de las universidades más antiguas del mundo, y obviamente había mucha gente que iba de todas las partes de Europa a estudiar esa universidad, por lo cual había un pensamiento un poquito más liberal que en otras ciudades europeas. Lavinia Fontana desarrolla una capacidad de pintura extraordinaria, y aquí vemos cómo hay una primera imagen de un desnudo de mujer pintado por otra mujer. Y es este cuadro de Minerva vistiéndose, que la realizó en 1613 y que nos está representando precisamente a esta diosa Minerva o Atenea desnuda. Cuando tú pintabas un tema mitológico, generalmente, como las representaciones griegas utilizaban cuerpos humanos desnudos, cuando tú haces una pintura de una escena mitológica, pues también utilizas este tipo de cuerpos humanos. Y Lavinia, pues sí tuvo ese acceso, pues gracias a las influencias que tenía su papá. Vemos también aquí una imagen de un retrato de una jovencita llamada Antonieta González, realizado en 1595, y era una chica que pertenecía a una familia noble. Por eso es que puede acceder a pagarse un cuadro como estos. Y aquí lo interesante es cómo Lavinia deja patente una imagen muy interesante de un personaje que causa mucha curiosidad en la época. Es una chica que padecía una enfermedad llamada hipertricosis, que hace que su cara y todo su cuerpo esté lleno de mucho pelo. Y era una mujer que tenía como un estatus especial dada su propia condición, y es llamada Lavinia Fontana para dejar un registro de quién era esa niña que pertenecía a una familia rica. Y esto es muy interesante porque es de las primeras pinturas que nosotros vemos en donde aparecen personajes que no son a lo mejor estéticamente los más comunes, sino que Lavinia le da también un sentido de dignidad y belleza a esa niña que puede pintar. Habíamos hablado ya anteriormente que la jerarquía más alta que tenían los tipos de pintura o los géneros de pintura, pues era esta pintura de historia o de mitología. En segundo lugar, pues se encontraba el retrato, las escenas domésticas, paisajes, naturalezas muertas, etcétera. Y esta jerarquía va a excluir a las mujeres de esa grandeza que se decía que tenían los pintores que realizaban estos temas más históricos o mitológicos. Las mujeres, entonces, pues según este estudio de Linda Nochlin, pues fueron relegadas de alguna manera a estudiar los géneros menores de la pintura. Y es por eso que pudiéramos nosotros creer que no hay grandes pintoras mujeres. ¿Por qué? Pues porque nunca se les permitió incursionar en géneros que estaban destinados a los hombres, pues por las ideas que había en cuanto a la cuestión moral y social. Y aquí tenemos una imagen muy interesante de una pintora llamada Emily Mary Osborne. Esta mujer inglesa es una mujer que de alguna manera va a defender los derechos de las mujeres en la época victoriana, y sobre todo los derechos de las mujeres pintoras. En esta obra que vemos, nos retrata perfectamente cómo era la situación de una mujer que se dedicaba a la pintura en
1857. Estamos hablando de una época no tan antigua como el Renacimiento, pero en 1857 todavía sufrían mucho las mujeres que se dedicaban a las artes visuales. Esta pintura se llama Sin fama y sin amistades. Y ya nada más de escuchar el título de la obra, pues nos damos cuenta de cómo la pasaban estas pobres mujeres. Sin fama y sin amistades, si observan la imagen, pues es una mujer que llega con su hijo a vender un cuadro a un marchante de arte. Y vean la cara del marchante de arte, se ve que la está viendo como con un desdén, como con desprecio. Y si observamos toda la escena, se ve que es una mujer que es viuda, se nota por la vestimenta que trae, viene ella de negro, tiene una cara muy triste, el niño se ve con una cara como angustiada. Y si nosotros observamos en la parte izquierda, se van a ver dos personajes que tienen en la mano una obra que parece ser como de Degas, por lo cual quiere decir que también ellos son de las personas que compran y venden arte, pero ven con cierto morbo, con cierta lujuria a esta mujer, como pensando en, pues vamos a proponerle a lo mejor algo indecoroso, si es que ella no recibe un buen pago por el cuadro, se ve que está necesitada, se ve que es viuda, se ve que no tiene quien la ayude y vamos a tratar de sacar provecho de eso. Esta escena que pinta Emily Mary Osborne nos hace reflexionar un poco sobre lo difícil que era en esas épocas, pues tú llegar directamente con tu cuadro y tratarlo de vender. Obviamente, les pagaban muchísimo menos a las mujeres pintoras que si tú eras un hombre pintor. Ella fue una mujer que, al contrario de esta imagen, va a recibir un reconocimiento fuerte en Inglaterra victoriana, y obviamente su obra la va a vender a muy buen precio y se hace de mecenas que le pagan muy bien por realizar sus obras. Y una de las mecenas más importantes que tuvo ella fue la misma reina Victoria. Ella, Emily Mary Osborne, va a fundar la Sociedad de Mujeres Artistas de Inglaterra, y ella lo que pugnaba ahí en esta sociedad era la oportunidad que tuvieran las mujeres de exponer y vender sus obras, y que sus obras se vendieran a un buen precio. Entonces fue una mujer que también participó en generar los derechos para el voto, para las sufragistas que fueron en ese momento en Inglaterra. Ella estuvo en esos movimientos y fue una mujer que políticamente ayudó muchísimo al crecimiento y reconocimiento de las artistas de la época. Esta percepción de grandeza en el arte va a ir cambiando poco a poco con relación al tiempo y al espacio. Y nosotros vamos a poder modificar aquello que en algún momento se catalogó como grandes artistas, porque la grandeza no es algo que sea inherente al arte, es más bien algo que se ha impuesto en una cierta época, en un cierto momento, por quien mire esas obras del arte y por las instituciones que los respaldan. Y aquí tenemos un gran ejemplo de la obra de una gran artista latinoamericana, una artista colombiana llamada Doris Salcedo. Doris Salcedo es una mujer que se le ha catalogado como una artista expresionista abstracta. Ella es escultora, pero también hace instalación, y recibió en el año 2016 el premio Nosher, que es otorgado por el Centro Nacional de Estudios de Escultura de Dallas. Y este premio es uno de los más importantes que se entregan a los escultores. La obra de Doris Salcedo siempre va a tratar de temas sociales y políticos, un poco como lo que trabajaba Mary Olsen, pero ella va a hablar de lo que se vive política y socialmente en Colombia. Ella va a hablar a través de objetos cotidianos y de materiales domésticos, y va a crear esculturas y obras que son poéticas, porque lo que a ella le interesa es entablar un discurso de memoria y de pérdida. Colombia, como muchos otros países en Latinoamérica, pues sufre mucho de la violencia que dan las guerrillas, el narcotráfico, etcétera. Y entonces, de acuerdo a las vivencias que ella ha tenido, de cómo ha visto que ciertas comunidades son arrasadas por las guerrillas, por el narcotráfico, cómo han desaparecido, cómo han muerto mucha gente, pues trata de hacer conciencia. Pero para Doris Salcedo, la idea es generar imágenes que se antepongan a las imágenes de la violencia. Esta obra
que es una escultura, pero es una instalación que se llama Disremember del 2014, pues son unas camisas que están hechas con seda cruda y a las cuales les va incrustando pequeñas agujas. Todas están hechas con pequeñas agujas que están representando cada una a una comunidad de vidas perdidas. Todas esas agujas duelen a la tela, duelen a la seda y duele cuando las ves. Y son todas estas vidas que se han perdido de individuos que no han sido llorados y de que cuando tú ves esa imagen, lo que trata Doris Salcedo es de enfrentarte precisamente al dolor, de enfrentarte a lo crudo de la realidad. Y a través de ello, con este título del olvido, es volver a traer a esas personas que no fueron lloradas para que vuelvan a ser recordadas. Esta percepción de grandeza la podemos ver ahora en estas nuevas propuestas artísticas a través de cómo van hilando historias de lo que está sucediendo en este momento político, social que estamos viviendo. Entonces, esta percepción de grandeza de lo que puede ser un artista, pues tiene que cambiar. Ya no puede ser el que técnicamente desarrolle ciertas cosas, sino que nos vamos a esta cuestión conceptual de idea, de expresión y de sensaciones. Esto es muy interesante porque cuando nosotros logramos cambiar esta percepción de grandeza, nos vamos a dar cuenta que cada vez surgen más artistas que son verdaderamente extraordinarias y que nos van a ir generando un conocimiento de lo que es nuestra sociedad actual, nuestro entorno, y nos van a hacer entender qué es lo que está sucediendo en cada momento. Dentro de estas grandes artistas contemporáneas tenemos a esta mujer llamada Marina Abramovic. Marina Abramovic es una mujer que hace performance, que ella es una artista contemporánea, pero es una artista conceptual. La obra de Abramovic es una obra muy, muy, muy interesante en donde ella personalmente utiliza su cuerpo, su espacio para representar lo que ella tiene como idea trabajar. Esta obra que ella hace en 1980 se llama Rest Energy y fue un performance que ella realizó en Dublín. ¿De qué se trató este performance? Esta es una fotografía de lo que sucedió. Aquí ella estaba junto con su pareja en ese momento, que se llamaba Aulay, que también es un artista visual, y la idea, la propuesta de este performance era estar en ese espacio sosteniendo un arco y una flecha. Ellos dos, cada uno sostenía de un lado y de otro ese arco y la flecha. Ese arco y la flecha son reales y si se soltaba esa flecha y se le clavaba, pues la podía matar. Es una cuestión de resistencia. Quien haya utilizado un arco o una flecha, pues son elementos que tienen una tensión muy grande y que en realidad son muy riesgosos de manejar. Para Marina Abramovic lo importante aquí era sostener con el peso del cuerpo nada más ese arco y la flecha y que la flecha apuntara directamente al corazón de ella. ¿Por qué lo hizo? Pues lo hace como esta sensación de representar lo que es una relación de pareja. Los dos están sosteniendo el arco y la flecha. Y si ellos quieren soltarla o la sueltan, simplemente pues se van a quedar con una víctima en ese momento. Y es lo que son las relaciones. En el momento en el que alguien se canse, va a soltar alguna de esas partes y va a suceder algo, va a suceder una tragedia. Se colocaron dos micrófonos cada uno. ¿Para qué? Para ir viendo y sintiendo los latidos del corazón. Y estos latidos del corazón, conforme iba pasando este performance, se iban aumentando cada vez. Y entonces el ritmo cardíaco también hacía que esta escena fuera mucho más intensa. Este performance duró 4 minutos y 10 segundos y es una obra que para Marina Abramovic representaba la confianza completa del uno hacia el otro, que es precisamente lo que a veces hace que se sostenga una relación. Tú lo podrías hacer con tu pareja, estar con ese arco que potencialmente puede ser asesino y que de alguna manera tú confías plenamente en el otro de que vas a mantener esa relación en adelante. Este tipo de obra
que hacen Marina Abramovic o los artistas contemporáneos, nos hace reflexionar mucho sobre lo que está sucediendo, por ejemplo, en el entorno de una pareja, en el entorno amoroso. Y vemos cómo las mujeres van a ir manifestando de acuerdo a su creatividad una temática muy interesante de cómo se establecen las relaciones personales. En la actualidad, las formas de apreciar y valorar el arte pues van a depender de quién lo contempla. Por eso no podemos decir que exista una forma única de apreciar el arte. Ya hemos visto cómo a través de distintas épocas, pues este concepto de quién hace el arte, qué temas haces, qué vas a representar, qué me permites representar, pues se han ido modificando. Y obviamente esta percepción de grandeza va a cambiar durante cada época. No podemos mantenerla siempre. Aquí tenemos el caso de Sylvia Slide, que es una pintora norteamericana, y que ella va a manifestar una postura sumamente interesante con relación a la representación del cuerpo, de la figura humana y del uso del cuerpo femenino en la representación artística. Aquí ella, en su obra El baño turco, que hace en 1973, va a ser, a diferencia de la obra de Ingres que tenemos en el lado izquierdo, que es la obra original o sobre la que se basó la otra del baño turco, y ella le va a dar una vuelta a este concepto, pero va a tener un mensaje diferente. ¿Qué es lo que es diferente? Pues es un baño turco en donde en el lado izquierdo Ingres nos trató de representar pues lo que era un baño en donde están unas mujeres desnudas, es un baño de vapor y están ellas felices y es una representación de desnudos femeninos en donde hay un reflejo de sensualidad, de belleza, de estética. Y vamos a ver del lado derecho la obra de Sylvia Slide, en donde ella va a representar a su esposo, que está ahí también, desnudo, con sus amigos, con gente que ella estima, que quiere, que respeta, pero simplemente la diferencia de representar un baño turco con mujeres o con hombres, pues causó un revuelo tremendo en Inglaterra. A Sylvia Slide, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, trató de impedir que las obras en donde ella representaba cuerpos masculinos desnudos, pues se quitaran de todas las galerías y de todos los museos, que ella no fuera reconocida por estas obras porque se le hacían inmorales y transgresoras. Quisieron eliminarlo, pero ella en algún momento, en alguna entrevista que dio, dijo, me pregunto si el juez se opondría a un desnudo femenino. No veo por qué los genitales masculinos son más sagrados que los femeninos. Esa era su postura de ella. ¿Por qué si aparecen en un baño mujeres desnudas? Todo el mundo va y dice que son bellos, que son estéticos, incluso vas, lo compras y lo pones en tu casa. Pero cuando es un desnudo femenino, masculino, perdón, ahí ya es una obra transgresora, es agresiva, te afecta y demás. Para ella, las responsables de todo esto pues son las instituciones tradicionales del arte, porque siempre han sido dirigidas, o sea, la cabeza de esas instituciones siempre han sido hombres. Y entonces para los hombres es muy sencillo siempre observar o mantener esta representación de figuras femeninas desnudas, pero nunca pasarse al otro lado del discurso, en donde también quizá las mujeres aprecian la belleza del cuerpo masculino y la sensualidad del cuerpo masculino. Y esto hace que si las instituciones tienen este tipo de visión pues patriarcal, obviamente veamos las cosas de distinta manera. Tan bello es un cuerpo masculino como un cuerpo femenino y para Sylvia Slide su propuesta es, pues nosotros tenemos que verlo de la misma manera. No podemos nosotros tratar de evitar el contacto con la belleza del cuerpo. El cuerpo es bello siendo de cualquier tipo de género. Y ella intentó, junto con otros artistas, pues desmantelar un poco este pues sentido patriarcal del mundo del arte. Se puede hablar de un arte de femenino, de un arte feminista, de grandes mujeres artistas, sí o no. Pues en general las artistas se consideran más ligadas a los creadores contemporáneos de cualquier género que a cualquier tipo de feminidad.
cuando se les ha preguntado a grandes mujeres artistas si ellas quieren ser llamadas así o participar en foros en donde se habla de grandes mujeres artistas o de artistas mujeres, se niegan. Y un caso de ellos es Georgia O'Keeffe, en que ella dice, pues no me tienen que llamar que soy una gran mujer artista, yo simplemente soy una artista. O sea, no quieren ser reconocidas por su género, por ser mujeres, sino por ser artistas. Y esto creo que abre la puerta a que simplemente no estemos compitiendo con los hombres en esta cuestión de quién es más grande artista o no, sino simplemente de reconocerte como un artista que eres bueno o eres malo o lograste desarrollar una gran obra de arte, pero no por una cuestión de género. Y esto es bien interesante porque de repente se pueden perder este tipo de movimientos eh, para reconocer a las mujeres, pero no por un género, sino precisamente por su propia capacidad. Georgia O'Keeffe es una artista norteamericana que trabaja uno de los temas que ya vimos que durante mucho tiempo estigmatizó a las mujeres como un arte de segunda porque era un género no tan importante. Era la pintura, por ejemplo, de flores, que se le llama de bodegones, etcétera. Georgia O'Keeffe le gusta pintar flores y pinta unas flores verdaderamente hermosas y extraordinarias. Aquí vemos una hoja de una revista que dice récord en subasta, la flor más valiosa del mundo. Y es una obra de una flor de Georgia O'Keeffe que alcanzó 44.4 millones de dólares en una subasta de Sotheby's. Y ahí dice un precio inédito para la obra de una pintora. ¿Por qué? Pues porque no se ha considerado durante un gran periodo de la historia de la humanidad a las mujeres como grandes artistas. Y entonces cuando una obra de una mujer pintora alcanza 44.4 millones de dólares, pues se vuelve una gran noticia. ¿Por qué? Pues porque se está despegando de este asunto de no ser una gran artista. Si no eres un gran artista, no ganas mucho dinero. Tu obra no vale tanto. Y aquí vemos cómo ya en la actualidad este tipo de barreras se van rompiendo y las obras de las mujeres empiezan a cobrar también un valor económico importante. Georgia O'Keeffe no solamente pintó flores, también pintó arquitectura y nos pinta su visión de cómo era el mundo moderno. Georgia O'Keeffe es una pintora modernista, le llaman la madre del modernismo estadounidense, fue miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias y fue admitida también en el Salón de la Fama de Mujeres. O sea, ya estamos viendo cómo a partir del siglo XX, esta postura de no reconocer la grandeza de las mujeres que participan en las artes visuales, pues se va a ir eliminando poco a poco. Esto es un proceso de un cambio de mentalidad, de visión, y como nos dice esta ponencia, pues tenemos que cambiar también nosotros de mentalidad. La obra de arte se reconoce también a través de los ojos de quien la ve, y si nosotros la vemos grande, a pesar de que la haya hecho cualquier género disponible, pues esa obra va a ser grandiosa, independientemente de quién la haya realizado. Otra de las mujeres que se ha negado a ser llamada una gran mujer artista o una artista mujer es Dorothea Tanning. Ella es una pintora también ilustradora y escritora estadounidense y ella va a pertenecer al género de surrealismo. Aquí vamos a tener dos imágenes muy interesantes realizadas por Dorotea. Una de ellas es un autorretrato de cumpleaños que ella realizó en 1942 y donde vemos que ella se pinta, pero se pinta en este estilo surrealista, pero está transgrediendo también algo que ya no era tan fácil de ver en épocas antiguas, que era, te vas a pintar, pues sí, pero te pintas con toda la dignidad y como quieres que te conozca y te vea la sociedad. Ella aquí desnuda su alma, desnuda su torso y está representándose libremente. En esta temática de la fantasía del surrealismo, ella aparece tal y como quiere darse a conocer. Y en este momento estamos viendo una mujer que no tiene prejuicios, que está liberada también en cuanto a su propia representación. El hacer un autorretrato es complejo
porque estás hablando de ti mismo, pero ahora hacer un autorretrato en donde tú apareces semidesnudo, todavía habla de que estás abriendo muchísimo más tu alma. Dorotea Tanning lo hace y ella no se considera una mujer artista, una artista mujer. Incluso ella dice, es que es como si llamar a un hombre artista o a un elefante artista. Simplemente son artistas y punto. Y ella prefiere que la llamen así. Entonces, Dorotea Tanning va a demostrar dentro de su obra toda esta libertad de pensamientos que tiene y que la han liberado en cuanto a la representación. Y una de sus obras más famosas es esta que está del lado derecho, que se llama Pequeña Serenata Nocturna, que pinta en 1943 y que hace alusión a una obra musical de Mozart, que también se llama Pequeña Serenata. Y pues es así como hicimos un pequeño viaje viendo y respondiendo esta pregunta, ¿por qué no ha habido grandes pintoras en la historia? Y yo creo que cuando nosotros hacemos este recorrido y vemos el gran trabajo que han hecho todas estas mujeres, nos damos cuenta de que siempre ha habido grandes mujeres pintoras, grandes mujeres artistas. Lo que pasa es que nosotros tenemos que cambiar el punto de vista de cómo vemos las cosas. Las sociedades a veces son prohibitivas, las sociedades a veces limitan ciertas cuestiones, ciertos estudios, ciertas temáticas, pero cuando tú tienes en realidad la capacidad de querer representar y expresar, no va a haber límites en cuanto a la manifestación artística, ni sobre todo en la voluntad de querer manifestarte de manera libre y poder llevar el arte a cualquier tipo de frontera. Muchísimas gracias por su atención.